Hola, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a determinar el momento de inercia y su índice X y el momento de inercia y su índice Y de la figura tal que se presenta en la imagen con respecto a los ejes centroidales paralelo y perpendicular al lado AB. ¿Qué significa esta expresión que nos está planteando el problema? Nos está diciendo que vamos a calcular el momento de inercia con respecto a los ejes que pasan por el centro de gravedad de toda la figura y que esos ejes son uno paralelo al lado AB. Bueno, aquí AB básicamente es esta línea que se encuentra en la base de la figura o de la flecha, y otro perpendicular. Básicamente nos está diciendo que vamos a calcular el momento de inercia con respecto a los ejes que pasan por el centro de gravedad y que uno de esos ejes es paralelo al eje X y el otro es paralelo al eje Y. Vamos a desarrollar un poco más esto a detalle más adelante, pero por lo pronto debe quedar claro que si nos está diciendo que los ejes con respecto a los cuales vamos a calcular momentos de inercia pasan por el centro de gravedad de la figura, entonces lo que primero que tenemos que hacer es calcular ese centro de gravedad, para lo cual aquí tenemos la figura y sus dimensiones. Se ha planteado el eje X y Y de esta manera y se ha partido la figura compleja en un triángulo y un rectángulo. El rectángulo será la figura 1 y el triángulo será la figura 2. Vamos a generar una tabla para calcular el centro de gravedad de la figura, de manera que nuestra figura 1 va a ser el rectángulo. Su área será la base del rectángulo, que son 12 milímetros, por la altura del rectángulo, que son 22. Nos genera 264 milímetros cuadrados. X testada básicamente es la distancia avanzando sobre el eje X desde el origen hasta el punto donde se encuentra el centro de gravedad de ese rectángulo. Ese rectángulo, su centro de gravedad se encuentra a la mitad de su base, que serían 6 milímetros. Es decir, aproximadamente aquí son 6 milímetros desde el lado del rectángulo hasta su centro de gravedad. Pero como la tabla nos establece colocar las distancias X testada y Y testada a partir de un eje de referencia, nosotros estamos utilizando nuestro eje de referencia la distancia en X desde el origen hasta el centro de gravedad del rectángulo serían 12 milímetros. 6 para llegar a este vértice del rectángulo y otros 6 que es la mitad de la base, 12. Y en Y, nuevamente el rectángulo, su centro de gravedad se encuentra a la mitad de su altura. La mitad de 22 son 11, desde el eje X hasta el centro de gravedad del rectángulo serían 11 milímetros, la mitad de la altura. Y finalmente tendremos la multiplicación del área por X testada y Y testada, que nos generan estos dos valores en milímetros cúbicos. Para la segunda figura tendremos un área de base 24 milímetros por altura, que son 18 milímetros entre 2, el área de un triángulo, 216 milímetros. Nuevamente tenemos la distancia en X desde el origen hasta el centro de gravedad del triángulo. Este triángulo, su centro de gravedad en X básicamente se encuentra a la mitad. Entonces tendríamos 12 milímetros desde el origen hasta la mitad del triángulo, 12. Y en el caso de la distancia desde el eje X en Y hasta el centro de gravedad del triángulo, tendríamos primeramente estos 22 milímetros. Con eso llegaríamos a la base del triángulo. Y nos faltaría considerar que para un triángulo se encuentra a un tercio de la altura. Entonces, la altura del triángulo son 18, la tercera parte serían 6, más los 22 que avanzamos serían los 28 milímetros. Multiplicamos el área por X y Y y tendríamos estos dos valores. Y finalmente sumaremos el área
obtendremos el área total de la figura, que es la suma de estos dos valores, 480, la suma de x testada por a, la suma de estos dos valores, y la suma de estos dos valores. Entonces las coordenadas del centro de gravedad de toda la figura en x sería este dato entre el área total, 12 milímetros. Y en el caso de y sería este dato entre el área total, 18.65 milímetros. Es el punto rojo que se marca aquí. Aproximadamente ese sería el centro de gravedad de toda la figura. Ahora vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje centroidal paralelo al lado AB. El lado AB, de acuerdo a la figura, sería este lado. Entonces nos está diciendo que calculemos el momento de inercia con respecto a un eje que es paralelo a X, pero que pasa por el centro de gravedad, es decir, una línea que pasaría de esta manera, paralela al eje X. ¿Qué es lo que vamos a hacer para calcular ese valor? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es considerar la siguiente expresión. El momento de inercia de toda una figura está dado por el momento de inercia de cada una de las partes que lo constituyen más el área de cada una de esas partes multiplicado por d al cuadrado. D al cuadrado es la distancia desde el centro de gravedad de la figura que estamos analizando, o cada una de las figuras, hasta el centro de gravedad, hasta el eje de interés. Vamos a aclarar un poco esto mediante el desarrollo. Para calcular el momento de inercia con respecto al eje centroidal paralelo al lado AB, nosotros tenemos dos figuras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el momento de inercia de la figura 1 hasta ese eje que pasa por el centro de gravedad de toda la figura, más el centro de gravedad, más el momento de inercia de la figura 2 con respecto a ese mismo eje. Entonces, para la figura 1, que es un rectángulo, el momento de inercia se calcula como la base por altura al cubo sobre 12. La base de la figura son 12 milímetros del rectángulo, por altura, que son 22 milímetros al cubo entre 12, más, siguiendo esta expresión, el área de la figura, que son 264 milímetros, por la distancia desde el centro de gravedad del rectángulo hasta el centro de gravedad de toda la figura. Entonces, si el centro de gravedad está en 18.65 milímetros en y el centro de gravedad del rectángulo está a 11 con respecto al eje X, los dos, si hacemos una resta encontraremos la distancia desde el centro de gravedad del rectángulo hasta el centro de gravedad de toda la figura. Y aquí recordemos que si estamos calculando un momento de inercia con respecto a un eje paralelo a X, la distancia D se mide sobre el eje Y. Entonces 18.65 desde el eje X hasta el centro de gravedad de toda la figura, menos 11 milímetros, que es la distancia desde el eje X hasta el centro de gravedad del rectángulo. Nos daría la distancia entre esos dos puntos, al cuadrado, y obtendremos este resultado. Vamos a hacer lo mismo con el triángulo. El triángulo, su momento de inercia con respecto a un eje paralelo a X, así como está planteado el triángulo, es base por altura al cubo sobre 36. La base son 24 milímetros, la altura son 18 al cubo sobre 36, más, siguiendo la expresión, el área del triángulo, que son 216 milímetros cuadrados, por la distancia avanzando sobre el eje Y desde el centro de gravedad del triángulo hasta el eje de interés. En este caso el eje de interés pasa por el centro de gravedad de toda la figura. 28 milímetros desde el eje X hasta el centro de gravedad del triángulo, menos 18.65 milímetros desde el eje X hasta el eje centroidal o el centro de gravedad de la figura completa, al cuadrado. Tendremos este momento de inercia. Y al final, como ya tenemos los dos momentos de inercia de las dos figuras que constituyen la figura completa o la flecha, vamos a sumarlos.
de manera que el momento de inercia con respecto al eje centroidal que pasa, es decir, que pasa por el centro de gravedad, pero que es paralelo a B, o sea, paralelo al eje X, sería 48.869.2 milímetros cuartos, o la cuarta potencia. Ahora vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje centroidal perpendicular a AB, o sea, el eje centroidal paralelo al eje Y. Para este caso, tendremos que para el rectángulo es base por altura al cubo sobre 12, pero ahora, como estamos considerando el eje Y, la ecuación cambia. Ahora vamos a tener base al cubo por altura sobre 12. De manera que los 12 milímetros son ahora los que van a estar elevados al cubo y la altura se va a quedar de exponente lineal entre 12 más el área. Y aquí consideremos lo siguiente: si estamos considerando ahora el eje Y o paralelo al eje Y, el eje de interés, vamos a medir nuestra distancia en X. Pero si analizamos la tabla, nos vamos a dar cuenta que tanto las dos figuras como el centro de gravedad de toda la figura, su centro de gravedad en X es el mismo, 12 milímetros para los tres casos. Entonces no hay una diferencia de distancias con respecto en este caso. De manera que tendríamos 12 milímetros menos 12 milímetros, se cancelaría y únicamente nos quedaría este dato. Y en el caso del triángulo, la expresión también cambia cuando se calcula el momento de inercia con respecto a un eje paralelo a Y. Es esta expresión: la base al cubo sobre 2 por la altura, entre 48. Base al cubo serían 24 milímetros al cubo por 18, que es la altura, entre 48 más el área del triángulo, y nuevamente tendremos la distancia, que serían 12 milímetros menos 12 milímetros, porque tanto el centro de gravedad del triángulo como el eje centroidal que estamos analizando se encuentran en X, en el mismo punto, en 12 milímetros. Entonces nos quedaría únicamente este resultado. Y entonces el momento de inercia con respecto al eje Y o paralelo al eje Y, o por así decirlo, el momento de inercia respecto al eje centroidal paralelo a Y, sería la suma de estos dos datos. Y con eso hemos calculado el momento de inercia con respecto al eje centroidal paralelo al eje X y paralelo al eje Y.